buenas. Yo tenía era duda cuando estaba leyendo las diapositivas y explicaba que había un tipo de reacción de pseudoorden, que se comportaban como uno, pero actuaba como otro. Entonces, no termino de entenderlo, aunque haya visto como los ejemplos que colocó abajo de hidrólisis o lo de las suspensiones. Entonces, si puede explicarlo de otra forma o darme otro ejemplo. Sí, vamos con el pseudoorden. Pero el primer orden y Se cero escucha orden, bajito, profe. primer orden y cero orden sí está claro, ¿no? Sí. Bien. Voy a colocar las manos primero. Ahí las ven. Sí, sí. Bien. Ok. Estoy tratando de conectarme por el teléfono a ver si se escucha mejor. Bien, ¿me escuchan mejor? Se escucha doble. Ok, ¿así? Ya, mejor. Bien, listo. Entonces, ¿qué pasa con las reacciones de pseudoorden? Las reacciones de pseudoorden, como lo comentaste, son un tipo de reacción en las que esperarías que se comporte de una manera en función de lo que estudiaste en la teoría. Pero que cuando te vas a la práctica, resulta que es algo diferente a lo esperado y se comportan de una manera como si fueran otro orden de reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellas? Tenemos dos tipos de reacción, las de pseudo primer orden y las de pseudo cero orden. Tenemos que partir de la premisa, ¿verdad?, de este tipo de reacción. Voy a poner el punterito Ok. Tenemos que partir de este tipo de reacción, donde tenemos dos componentes, una constante de velocidad y generan los productos. ¿Estamos bien en ello? Si lo pongo en modo presentación, ¿no lo ven? ¿No ven lo que hago? No. Bien, vale. Ok, no pasa nada. Entonces, lo hago así desde aquí abajo. Bien, con el mouse. Entonces, en el caso de las de pseudo primer orden, ¿cómo es una reacción de primer orden? Que depende directamente de la concentración de la reacción, ¿no? Sí, depende de la concentración, pero ¿por qué? No sabría explicarme. A ver, lo que entendiste de reacción de primer orden.
porque depende de la concentración, eso está muy bien, pero eso es un caliente hermoso. ¿Pero qué entendiste tú? O sea, es que realmente estoy viendo unos videos por internet, claro, para poder ver si intentaba hacer los ejercicios. Y no me decían nada así como de las reacciones directamente. Entonces yo lo que intentaba entender era de lo que me decía el video para hacer el ejercicio y me guiaba para determinarlo con la teoría, lo que leía en la guía. Entonces, o sea, manejarlo correctamente, pues no lo manejo bien para darle una explicación. Y tampoco para hacer los ejercicios. Ustedes no tienen que manejar la teoría para darme a mí ninguna explicación ahorita. Okay. Sino que hay que entender, o sea, yo no los estoy evaluando, no les estoy pidiendo ninguna explicación, pero sí tienen que entender los conceptos, porque si no se entienden, no van a poder hacer los ejercicios y a los años de más arriba no vamos a poder calcular fecha de vencimiento de un producto. Okay. La cosa que vamos con las razones de primero. Sí, mejor. Porque los libros están de adorno en el campus, ¿verdad? Como para ver un libro. Bueno. Entonces, sí, están de adorno, porque todo el mundo habla de los videos, de ver videos, pero nadie habla de leer un libro. Ok, empecemos por qué es el orden de reacción. Orden de reacción viene siendo como lo dice aquí, la suma de los exponentes de las concentraciones de las especies que participan en la reacción. Si yo tengo una reacción de dos componentes A más B, entonces, y tengo una sola molécula de cada uno de ellos, entonces tendré un componente con exponente 1, un componente con exponente 1, y si lo sumo, como dice aquí, 1 y 1 me va a dar que esta reacción es de orden 2. ¿Qué quiere decir esto? Que participan dos moléculas en la velocidad de la reacción. Si tengo este tipo de reacciones, va a ser un solo componente con un exponente 1. ¿Por qué? Porque no solamente tengo una molécula de ellas. Por lo tanto, tendré una reacción de primer orden. Si tengo un solo componente, pero de ella participan dos moléculas, entonces mi exponente será 2, por lo tanto el orden de reacción va a ser 2. Y si ninguna especie participa en la reacción, en la velocidad de reacción, entonces ¿cómo se llama? La velocidad, el orden de la reacción va a ser 0, y ahí es cuando los componentes, la concentración de los componentes no participa en la velocidad, es decir, pueden ser 100, puede ser 200 miligramos, 300, 500, lo que sea. No vamos a modificar la velocidad con la que el ingrediente activo se degrada en relación con la concentración de las especies. ¿Qué pasa con las reacciones de primer orden? Ok, como tú bien lo comentaste, este tipo de reacciones depende de la concentración de los reactantes y van a ser directamente proporcionales. Esto que ven acá es la expresión de velocidad, es decir, el diferencial de concentración entre el diferencial de tiempo en negativo porque se degrada es igual a la constante de velocidad de reacción por la concentración del reactante involucrado elevado a el número de moléculas que participan en la reacción. Si nosotros ordenamos esto que ustedes ven acá, desde entre dt, es la manera de expresar velocidad. Es más o menos similar a cuando hablamos de la velocidad
a la que va un vehículo. Nosotros decimos, mira, el carro va a 70 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Aquí es degradación en función de tiempo. Es la manera matemática de expresar la velocidad. Si nosotros pasamos a integrar esto y lo hacemos entre dos límites, ¿cuáles son nuestros dos límites? La concentración inicial en un tiempo inicial y la concentración al tiempo determinado que yo quiero saber. Entonces, me queda esta expresión que es con la que vamos a trabajar. El logaritmo neperiano de la concentración es igual al logaritmo neperiano de la concentración inicial menos la constante de velocidad por el tiempo. Esto se parece a la ecuación de una línea recta y por eso en las reacciones de primer orden, cuando graficamos, nos van a quedar logaritmo neperiano de la concentración en función del tiempo, nos va a quedar una línea recta dependiente negativo. Si me queda una curva, entonces no es de primer orden. Y si yo en vez de logaritmo de la concentración graficara la concentración, entonces sí me va a quedar una línea curva. Esto es lo mismo si lo hacemos en papel semilogarítmico. Si lo hacemos en papel semilogarítmico, pues en lugar de graficar o escala logarítmica, esta que está aquí está hecha con Excel, una gráfica normal con escala logarítmica. Aquí lo que hay que hacer es graficar concentración y no logaritmo, porque el logaritmo ya lo está poniendo la escala, bien sea del papel o bien sea de Excel. Entonces, ¿qué pasa con estas reacciones? La velocidad va a depender de la concentración, porque están íntimamente relacionadas. La concentración del activo va a disminuir a medida que pasa el tiempo, y eso es lo que evaluamos en cinética, cómo mi activo se degrada. El punto de corte de la recta con el eje Y es igual al valor de la concentración inicial, y eso es lo que vemos aquí, y todo eso son datos que podemos sacar. En el gráfico, el punto de corte en Y, que es acá, me va a dar la concentración inicial de el estudio que yo estoy realizando. Y si no lo tengo, puedo extrapolarlo. Y esto es muy importante, las unidades. La unidad de K es concentración a la 1 menos N, que es el orden de reacción, por T a la menos 1. Las unidades de orden 0 son totalmente diferentes. Y en el caso de las reacciones de primer orden, el tiempo de vida media no va a depender de la concentración inicial. ¿Ustedes saben lo que es el tiempo de vida media? No, justamente le iba a preguntar. Claro, y en todo este tiempo no ha habido tiempo de escribir por el foro qué es el tiempo de vida media. Y no eres tú, son todos. Si no sabemos esas cosas, no vamos a entender, no vamos a seguir entendiendo. Y la idea aquí, como les escribí, no es hacer un monólogo, porque para eso les monto el material. Decía, el tiempo de vida media es el tiempo que tarda la reacción en llegar a la mitad de la concentración de los reaccionantes. De hecho, en el cuerpo también se aplica cuando decimos que el tiempo de vida media de un fármaco es tanto, o es grande o es pequeño. El tiempo de vida media, si estamos hablando dentro del cuerpo, estamos hablando de el tiempo que tarda en bajar a la mitad de la concentración. Y en un fármaco, en un producto, también lo aplicamos, pero diciendo que es el tiempo que tarda la reacción en llegar a la mitad de la concentración. Entonces, ¿qué implica esto? Que si yo tengo una dosis establecida, pasado el tiempo, una vez el tiempo de vida media, tendré la mitad. Es decir, si empecé con 100 miligramos, un tiempo de vida media tendré 50. 2 tiempos de vida media tendré nada. ¿Cuánto es la mitad de 50? 25, perdón, estaba pensando de 100. Ajá, por eso lo pregunté. Y después del tercer tiempo de vida media, ¿cuánto tendré? 2.
y algo, ¿no? 12,5. Y después de otro tiempo de vida media, 6,25. Y después de otro tiempo de vida media, 3 tanto. Y así vamos. Porque siempre es a la mitad de la concentración que tengo en ese momento. Entonces, es por eso que se dice que un fármaco está dentro del cuerpo 7 vidas medias. Como los gatos. Eso es, lo van a ver después más adelante en farmacología y eso, pero es un parámetro, y en toxicología, porque es un parámetro útil para saber qué hacer cuando tengo una intoxicación. Sacarlo en función del tiempo de vida media. En el caso de los fármacos, nos va a servir para saber que él sea estable el tiempo que yo puse en la caja, que es estable. Claro, para saber si dura todo el tiempo requerido. Yo tengo que garantizar que todo lo que está comercializado, si dice que su fecha de vencimiento es en 3 años, eso va a estar perfecto. Sí. Con exactamente las mismas condiciones. Y en eso es lo que se basa este tema. Ahora, en el caso de las reacciones de primer orden y en cero orden es al revés, no depende de la concentración inicial. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos sirve muchísimo para, sobre todo, el tema de registro. Me explico. Si el tiempo de vida media no se afecta, o si la velocidad de degradación no se afecta por la, ¿cómo se llama?, por la concentración, entonces ¿qué puedo hacer? Si ya yo tengo registrado un producto de 100 miligramos y quiero sacar una a 50, a 25, tal, puedo hacer registros sin necesidad de hacer más estudios cinéticos y sin necesidad de hacer más estudios biológicos, porque su degradación no va a cambiar. Pero si depende de la concentración y si tengo un orden cero, entonces ahí sí va a ser importante y por cada concentración tengo que hacer estudios cinéticos, in vitro, in vivo, estudios biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, eso es para el caso que estaba explicando de los pseudo. No me he metido todavía con pseudo. Vale, estoy solamente en primero y unas pinceladas de cero orden. Ok. Entonces, en el caso de las reacciones de cero orden, ¿qué sucede acá? Me pasé. En las reacciones de cero orden vamos a tener que no depende de la concentración inicial. ¿Por qué? Porque si tengo que elevar el exponente a la cantidad de moléculas que están participando y no está participando ninguna porque es cero, entonces esto se me cancela y la velocidad de degradación solamente va a depender de la constante. Por lo tanto, cuando yo integro, en este caso hago la integración entre dos límites y al no tener el factor de la concentración y el ser más sencilla la ecuación, entonces no necesito aplicar logaritmos porque no tengo fracciones. Entonces me va a quedar esta ecuación que tenemos acá, que no tiene logaritmos, es concentración en un tiempo determinado es igual a la concentración inicial menos K por T. Y en este caso, cuando hagamos el método gráfico, tenemos que queda una línea recta dependiente, positiva, negativa, cuando grafico concentración en función de tiempo. Y si yo graficara el logaritmo de la concentración, me va a quedar una línea curva. ¿Ok? Entonces, pues, como decíamos, en este caso, la velocidad pues, no depende de la concentración de las sustancias reaccionantes, por lo tanto, el punto de corte va a ser la concentración inicial en el mismo caso, pero
Acuérdense que en el otro era el logaritmo de la concentración inicial. Y en este caso las unidades de K vienen siendo concentración 1 menos n y tiempo la menos n. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vamos a las reacciones, y el tiempo de vida media en este caso sí depende de la concentración inicial. ¿Qué pasa en el pseudo orden? Si ya sabemos que si participa una molécula es primer orden, que si participan 2 moléculas es segundo orden, y que si no participa ninguna molécula es cero orden, pero en la práctica no se comporta así, entonces es cuando entran las reacciones de pseudo orden. Por ejemplo, tenemos esta reacción. Si tenemos un ingrediente activo que está disuelto en agua, sabemos que la concentración de agua se encuentra en exceso, ¿cierto? Sí. Tenemos una cantidad de activo y un mar de agua. Entonces, pero si yo hago mi ecuación, ¿qué voy a tener? El diferencial de concentración en función del tiempo va a ser igual a la constante por la concentración del ingrediente activo y la concentración del agua. Eso es lo que nos dice la teoría. Por lo tanto, ¿de qué orden debería ser esa reacción? De segundo orden, ¿no sería? 1 más 1. De segundo orden. de segundo orden, perdón. Ok, debería ser una reacción de segundo orden porque tengo 2 especies participando en la reacción de hidrólisis, el agua y mi ingrediente activo. Entonces, tengo una reacción de segundo orden, que sí existe el segundo y el tercer orden, pero no son parte, son bastante complicados y no son parte de la materia, por eso no las... o sea, si quieren se las explico, pero no están en el programa. Entonces, si tenemos ese ingrediente activo que se está disolviendo en agua, esa agua está en exceso, que sería la hidrólisis. Y como está tan en exceso, podemos llegar al punto en el que todo mi ingrediente activo se destruya, ¿verdad? Y no le pase nada a la concentración de agua. O sea, la pérdida de la concentración de agua es prácticamente insignificante para la totalidad de agua que hay. Claro, entonces no se tomaría en cuenta, sería mejor no tomarlo en cuenta porque sería todo agua. Técnicamente no va a afectar a la velocidad de reacción. Es como que si yo tengo una piscina y le quito un vaso de agua, va a afectar al volumen de la piscina. ¿Se va a ver menos llena? No. Entonces, es por eso donde ignoramos la concentración de ese activo que está en exceso. Y decimos entonces que la reacción se lleva a cabo de forma unimolecular y solo va a depender del que está en menor proporción. El ingrediente. Que sería nuestro ingrediente activo. Entonces, a pesar de que al inicio pensábamos que era una reacción de segundo orden, observamos que ya no lo es, porque una de las concentraciones prácticamente permanece constante. Y entonces podemos incluir su concentración en la constante, ¿lo ven? En este caso hablamos de constante observada y la constante observada va a ser igual a la constante de velocidad de reacción multiplicada por la concentración de ese ingrediente que está en exceso. Profe, esa constante observada es algo que vemos experimentalmente o es algo que nosotros calculamos. Las dos cosas. Si estás en el papel, la calculas. Si estás en un laboratorio, la determinas. Tú la tienes, o sea, las constantes son tabuladas, están establecidas. Y si es una reacción que no está estudiada, se puede estudiar y se determina en un laboratorio. Ahora, en el caso de pseudo-orden, la constante observada pasa a ser la constante de la reacción multiplicada por la concentración del reactivo que está en exceso. ¿Cómo? Que en estos casos de pseudo primer orden,
la constante, fíjate Ujú. que esta ecuación dice K2 y esta dice K observada. ¿Por qué? Porque la constante observada va a ser igual a la constante original multiplicada por la concentración de ese reactivo que está en exceso. Ok. Y luego tenemos el caso de pseudo cero orden, donde vamos a tener el mismo ejemplo, no hidrólisis, porque ya sabemos que hidrólisis no es de cero, pero Ujú. ¿se acuerdan que ayer les hablé de las suspensiones? Ujú. ¿Y que eran una suspensión? ¿O qué conoces tú como una suspensión así, un antibiótico de niños o algo así? ¿Cómo se comporta? Que una parte está como disuelta, por decirlo, y otra parte que todavía se siente como, no, bueno, porosa o como o usted había dicho, arenosa. Ok, hay algo que está errado ahí. No está disuelto. Porque si estuviera disuelto fuera un jarabe. Ok. Entonces, las suspensiones son formas farmacéuticas heterogéneas de dos fases en las cuales tenemos una fase sólida y una fase líquida. ¿Por qué? Porque esos activos no son solubles en agua. Entonces, al no ser solubles en agua ni nada acuoso, lo que yo procedo es hacer una suspensión. Es decir, tengo partículas sólidas no disueltas, suspendidas en un vehículo acuoso que una persona puede ingerir. Entonces, si yo tengo, dentro de esa premisa, una suspensión, tengo un componente activo y tengo agua. Estamos igual. ¿De qué orden debería ser? Segundo orden. Pero vamos a analizar eso. En este caso, ¿qué es lo que se degrada? El ingrediente activo. Pero ¿cuándo se degrada? Una tableta se degrada, por ejemplo. Depende, ¿no? O sea, si transcurre mucho tiempo se puede degradar. O cuando lo ingieres también se degrada en el estómago. Sí, pero ahí estás ingiriendo. Le estamos hablando de mi medicamento fuera. O si colocas la tableta en agua y así. En agua, claro. Pero en el anaquel, en su cajita. ¿Qué se degrada? Lo que está fuera de la tableta, pues lo que lo recubre. No, se degrada lo que está disuelto. Ah, ok. Porque el agua es la que reacciona. ¿Ok? Por eso las formas sólidas son mucho más estables que las formas líquidas. Porque ¿dónde crecen las bacterias? En agua. ¿Dónde reaccionan las enzimas? En agua. ¿Dónde se disuelven los componentes? En agua. Entonces, lo que está disuelto es lo que se va a degradar. Y si yo tengo agua en exceso y adicionalmente tengo un activo que está sólido, que no se disuelve, no se van a mantener constantes las dos velocidades, las dos concentraciones. Sí, porque, bueno, sí, no sé. Claro, en una suspensión, ¿se acuerdan de la teoría de la velocidad de disolución donde decíamos que una partícula crea una capa alrededor y genera la capa de disolución y luego eso pasa al seno de la solución? Sí. Eso es lo que pasa con las suspensiones. La partícula del sólido va a haber una microporción que se empieza a disolver por el borde, ¿ok? En cuando está en contacto con el agua. Y eso se degrada, pero la tableta está sólida y sigue cediendo concentración a la capa de saturación y sigue cediendo y sigue cediendo. Entonces, la capa de saturación siempre está saturada, es decir, siempre tiene una concentración constante. Entonces, si ambas concentraciones, tanto la de mi partícula, mi ingrediente activo, como la de el agua, son constantes, entonces elimino las dos de la ecuación y me va a quedar
que la velocidad de disolución es igual a la constante observada. Y la constante pasa a ser la constante multiplicada por la concentración de los dos factores. Entonces, una reacción que inicialmente era de segundo orden, en la práctica se comporta como una reacción de cero orden, donde no importa las concentraciones porque son constantes. Ok. Esto es lo mismo que les Claro, expliqué el caso de la hidrólisis y el caso de las suspensiones. Exacto, la concentración del activo por la concentración del agua. Y si es de pseudo primer orden, gráficamente se va a comportar igual que una ecuación de primer orden. Y si es de pseudo cero orden, gráficamente se va a comportar como una gráfica de cero orden. ¿Mejor? Mejor. Me avisan. Profe, ¿Sí? cuando estaba leyendo en los factores relacionados a la velocidad, que está aquí la temperatura, el pH y los demás, en la de temperatura habla del método de Arrhenius, ¿verdad? La ecuación Sí. de él. Y en él está la letra A, que dice que es el factor de frecuencia, pero no entiendo exactamente qué es ese factor, porque o sea, lo señala en una gráfica como en el punto donde está el inicio de la concentración. Ok, antes de eso, para que sabes, tienes claro para qué se usa, que creo que eres la única que está estudiando, para qué se utiliza el método de Arrhenius. Yo voy a suponer que es en el caso que se descomponga, que la descomposición dependa de la temperatura, pero no sé. Claro, pero siempre va a depender de la temperatura, todo. Me explico. A láminas antes estaba ¿cómo se llama? La energía de activación. La teoría de las colisiones y la energía de la activación. Es decir, que cuando tengo por colisiones y al disminuir la energía de la activación, favorezco que se degrade un producto. Entonces, cuando aplico calor, subo la temperatura, leyes de los gases, subo la temperatura, aumenta la velocidad. Aumenta la energía cinética de las moléculas, aumentan las colisiones, ¿verdad? Por allá por gases lo vimos. Y ahora mi degradación va a ser más rápida. Entonces, cuando tengo el método de Arrhenius, antiguamente, el método de Arrhenius se utilizaba para determinar fecha de vencimiento. Ya no se utiliza eso porque no es solamente temperatura y no es solamente una predicción a lo Arrhenius. Pero el método de Arrhenius se utiliza actualmente para tener información en preformulación.
¿En qué sentido lo digo? El método de Arrhenius, que de hecho, si no me falla en la memoria, está escrito en las láminas. Sí. Y eso sí tiene que ser algo como el Padre Nuestro, se aplica a sustancias puras bajo la forma de solución y envasadas herméticamente. Si no está todo como lo dice ahí, el método de Arrhenius no sirve. ¿Qué quiere decir exactamente con sustancias puras? O sea, Ingredientes activos puros, no metidos en una fórmula. ok. Es decir, yo no voy a meter ahí un medicamento que ya hice. Por ejemplo, ustedes hicieron en orales fórmulas, ¿verdad? Fórmulas finales, y eran orales, eran jarabes para tratamientos para pacientes. Si le quieres hacer un estudio de estabilidad a eso, para saber cuánto tiempo aguanta en solución y cuánto tiempo puede estar, no lo puedes hacer por el método de Arrhenius, porque ya no tienes a tu activo puro, lo tienes metido en una solución, en una formulación, etc. Aquí, si yo quiero analizar el nitrato de pilocarpina, tengo que analizar el nitrato de pilocarpina solo, en el medio en el que se disuelva, pero que sea puro, en solución, solo, sin coadyuvantes, sin estabilizantes, sin buffer, sin conservantes, sin nada. Y que sea en recipiente hermético. Esto es para evitar que hayan factores como oxígeno, diferencias de presión, etcétera, etcétera, que influyan en los resultados. Entonces, si no está así, y si no dice sí, no se puede usar el método Arrhenius. Lo estoy diciendo como 20 veces, y si yo lo digo por ahí. Entonces, y voy a irme a temperaturas extremas. Voy a analizar qué le pasa si lo llevo a 50, qué le pasa si lo llevo a 60, 70. El planeta, al menos de momento, no está en estas temperaturas. No. Pero sí son temperaturas, por ejemplo, de evaporación, son temperaturas de secado, son temperaturas que puedo tener en las máquinas. Entonces necesito saber si mi ingrediente activo es estable a esas temperaturas, porque de nada vale que yo haga un fármaco muy lindo, muy precioso, muy bien formulado, pero que la técnica de manufactura tenga que hacer un secado para eliminar un solvente, o tenga que esterilizarlo por calor, ¿verdad? Que lo esterilizo a ¿cuántos grados? 110. 121. 121. Eso parecerán tonterías de temas aislados, pero tecnología no tiene temas aislados. Porque al final todo va a una sola fórmula, a un desarrollo de un medicamento. Entonces, yo tengo que saber si mi ingrediente activo aguanta calor o no. Que eso lo dice la monografía. Sí, es verdad, eso lo dice la monografía. Pero ¿qué pasa? Si estás con una molécula nueva, estás desarrollando una molécula. Claro, tienes que saber las características de ella. Exactamente, no tienes monografía, lo tienes que hacer tú. También te puedes ayudar un poquito de la matemática, porque podemos hacer la ecuación combinada de Arrhenius, donde, ya voy con tu pregunta, no me he olvidado, podemos utilizar la ecuación combinada de Arrhenius, donde vamos a tener, unimos dos ecuaciones con dos condiciones diferentes de temperatura. Al variar la temperatura, me va a variar también la constante, porque la constante es diferente a diferentes temperaturas. Luego, la energía de activación es la misma porque es de la reacción química. La constante de los gases se la saben saber ya de memoria, de tanto que ya han utilizado. Y por matemática se me cancela el factor de actividad. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la ecuación combinada que me permite saber, por ejemplo, que yo te diga, a esta temperatura tengo este valor de K, pero ahora yo lo quiero saber a esta temperatura. Entonces,
matemáticamente resuelves esto y determinas valores de constante de velocidad de forma matemática. Entonces, no lo tengo en... sí, aquí está, esta era la que estaba buscando. Factor de frecuencia, perdón, no sé por qué decía actividad. El factor de frecuencia, a ver, eso es algo que si tienen que calcularlo, eso yo se lo doy. Eso no lo tendrían que determinar. Okay. Pero eso es una correlación, ¿verdad?, que encontró Arrhenius en función de la carga de las especies que participan en el proceso. Y esa frecuencia es la que va a servir para las vibraciones de enlaces y la que va a servir para mejorar o sea, para que se vean más o menos afectadas según la teoría de las colisiones. Es algo interno de las moléculas. En función de su carga me va a ayudar no, porque eso es algo característico. Eso es como decir que tú te apellidas así porque sí, porque te pusieron ese apellido. Entonces, en el caso del factor de frecuencia, él estableció que había una relación entre ese factor y que iba a afectar la constante. ¿Por qué? Porque si el factor de frecuencia ayuda a que se den las colisiones, la constante va a ser más pequeña. Si no, la constante va a ser más grande. Recuerden que aquí en cinética, ¿dónde está esto? Acá. Estos son los factores que afectan la velocidad de reacción. Pero realmente, ¿qué parámetro en particular afectan todos estos factores? ¿A la velocidad? Sí, pero ¿qué es la velocidad de reacción? Aquí está, te voy a poner la fórmula. ¿Qué era la ley de velocidad? Esto que está acá, ¿cierto? Todos esos factores van a afectar a la constante. Y si afectan a la constante, afectan directamente a la velocidad de reacción. Fíjate que todas las ecuaciones tienen Exacto, aquí está. La velocidad de reacción es en cada momento proporcional al producto de la concentración que me quede de cada una de las especies. Entonces, para quitar este símbolo de proporcionalidad y convertirlo en una igualdad, le coloco la constante. Y esa constante de la velocidad de reacción es la que se va a ver afectada por la temperatura, por el pH, por tal. Entonces, en todas las... ya tengo que hacer otro enlace. En todas en todos los factores, lo que vamos es a observar cómo ese factor, ¿ves?, afecta a la velocidad. Y todos los gráficos son con constante. Y todos los gráficos son con constante. ¿Por qué? Porque después, así como el parámetro afecta a la constante, directamente va a afectar a la velocidad de reacción. Ok. Entonces la velocidad. Entonces, es un error decir que la temperatura afecta a la velocidad. O sea, te comiste un paso. La temperatura afecta a la constante y la constante afecta a la velocidad de reacción. Ahí
está el otro enlace. Vámonos a la otra sala porque se me va a acabar.